Una de las lecciones útiles para México precisamente tiene que ver con eso, la modalidad con la que el gobierno involucra a su pueblo, a su ciudadanía. En muchos países, es el caso de lo que está ocurriendo ahora en Europa Occidental, parcialmente ocurrió en algunos países de Europa, sobre todo los que tuvieron la mayor intensidad epidémica, acudieron a un recurso de coerción. Establecieron acciones quizá administrativas, mayormente en Europa, para restringir la movilidad de las personas. Decretaron suspensiones de servicios, incluso con el uso de la fuerza pública, con la policía, por ejemplo, local, persuadían a las personas o le obligaban a las personas a no deambular en el espacio público. En otras regiones, en América, por ejemplo, múltiples países de la región han acudido a versiones incluso más extremas, el uso de las fuerzas militares, por ejemplo, pero en general con una visión de que se tiene que forzar a los ciudadanas y ciudadanos a no deambular en el espacio público. El Gobierno de México consideró este tipo de situaciones desde la planeación de su estrategia, desde enero. Estamos hablando de las primeras 2 y 3 semanas de enero. Y considerando la historia de México, la realidad social y económica de México, la historia reciente, y hemos dicho abiertamente y enfáticamente, la muy lamentable historia de abuso de la fuerza pública, del uso de la fuerza pública en México en décadas recientes, violaciones de los derechos humanos, consideramos que era sumamente inconveniente y además peligroso el tener un abordaje restrictivo, coercitivo del control epidémico. Y tomamos el cuidado de diseñar una estrategia de mitigación, es decir, la Jornada Nacional de Sana Distancia, una estrategia de reducción de la movilidad de los contactos entre personas en el espacio público, que no tomara como sujeto al individuo. Parece un elemento técnico, a veces poco claro, pero lo hemos intentado destacar. Hay una gran diferencia entre responsabilizar a las personas del control epidémico y vincular a las personas a ser parte de la solución. Cuando se opta por la coerción, el gobierno en cierta manera se distancia de su ciudadanía, se distancia de su pueblo y le impone restricciones sin que haya mayor diálogo, mayor involucramiento, porque lo que le está diciendo es: te vas a tu casa o te vas a la cárcel, como ha ocurrido en algunos lugares. En nuestro caso fue distinto. En nuestro caso, lo que dijimos, por esas consideraciones, tenemos un país con enorme desigualdad económica, tenemos la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza, viviendo al día, y también enorme desigualdad en otros sentidos. Y lo que ya dije, la historia reciente de abuso del poder público. Entonces, el sujeto de la acción de control, de mitigación, para nosotros ha sido las situaciones que hacen que las personas salgan de su casa y se congreguen en el espacio público. Y hay 3 razones fundamentales por las que las personas salimos de casa. Puede haber otras, pero las 3 mayores son: salimos de casa para ir al trabajo, salimos de casa para ir a estudiar, o salimos de casa para distintas actividades sociales, recreativas, culturales, espirituales, etc. Y si se fijan ustedes, la disposición del Gobierno de México en las medidas de control sanitario, de seguridad sanitaria, van encaminadas a eso, a suspender temporalmente el sistema educativo nacional, a suspender temporalmente todos los trabajos no esenciales y a suspender temporalmente actividades sociales, pero no obligando al individuo, o obligando a la comunidad, o obligando al pueblo, sino quitando la situación administrativa que hace que las personas vayan al lugar y persuadiendo amablemente, con información, con comunicación, recomendando a las personas mantener conciencia del riesgo. El cubrebocas, hemos dicho múltiples ocasiones,
en la narrativa pública, en la conversación pública, se ha sobreestimado. Y reitero, para que no haya inquietud, sé que esto ha causado inquietud social, no estamos diciendo que no lo recomendemos. Lo que estamos diciendo es que la evidencia científica lo que muestra es que es un instrumento auxiliar, complementa a otras medidas. Ese es el posicionamiento técnico de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de los de Europa y también del Gobierno de México. ¿A qué ayuda el cubrebocas? A disminuir la probabilidad de que los virus salgan de la vía respiratoria de una persona enferma. El cubrebocas no tiene una utilidad importante para protegernos a nosotros mismos. El cubrebocas que están usando varios de ustedes está ayudando a que no contagien a alguien más en caso de que ustedes estén enfermas. Pero hay que estar muy consciente de que no nos ayuda como barrera protectora en lo individual. Hemos recomendado, lo seguimos recomendando, el uso de cubrebocas. En la medida en que más cantidad de personas lo utilicen, menor será la probabilidad de que haya contagios. Pero no vamos a ejercer una acción coercitiva que lleve a que se sancione con multas o con detenciones a personas que no usen cubrebocas, por las razones ya comentadas.